Este viaje a Aramumuru nos permitió conocer uno de los espacios más místicos que rodean el lago Titicaca, un espacio lleno de misticismo cuyos relatos locales mencionan que en este espacio se ocultó un artefacto ancestral que permitía dominar a otros a través del conocimiento y también permitía viajar a otros espacios. Acompáñame a conocer el Valle de los Espíritus, o también conocido como la Puerta Dimensional. Mi nombre es Ever, licenciado en Turismo del Perú. Yo y mi mochila te mostramos el portal del Aramumuru en Puno. ¿Por qué visitar el portal de los dioses, el Aramumuru en Puno? Este es un viaje diferente en Perú, ya que este lugar ha sido el escenario de diversas leyendas y rituales místicos, como si fueran relatos de una película. Y estas son las razones para que visites el Aramumuru. La primera razón: este es un viaje que te permite conocer los relatos locales sobre historias sobrenaturales que explican los eventos enigmáticos que han pasado en este portal pétreo de más de 7 metros, como la desaparición de una banda de músicos en 1974, en medio de un ritual. La desaparición de niños al caminar delante del Aramumuru. Incluso que el disco solar proveniente del templo principal Inca en el Cusco fue traído y permitió abrir este portal. La segunda razón para visitar el Aramumuru, llamado también Ajayu Marca, es decir, la ciudad de los dioses, es un viaje en donde el misticismo es el tema principal para entender que en tiempos antiguos solo los seres privilegiados por su conocimiento y por tener un espíritu virtuoso podían trascender y abrir este portal a otros espacios, como el mundo de los dioses andinos. Por esta razón, es común ver ceremonias místicas y de meditación en este espacio. La tercera razón de por qué visitar el Aramumuru: este es un paisaje en donde las rocas de arenisca roja se elevan para tener una vista hermosa del paisaje altiplánico y la formación geológica al cual se le ha llamado el Valle de los Espíritus hace que caminar sobre estas rocas es poner a prueba tu vértigo y, por supuesto, para disfrutar de un tiempo contigo mismo. Si buscas qué hacer en Puno en un solo día, visitando lugares con paisajes hermosos llenos de cultura mística y conocer leyendas sobrenaturales o enigmáticas de acuerdo al pensamiento de los sacerdotes del altiplano, o solo tener un tiempo alejado de la bulla, Aramumuru es tu destino. Para saber cómo llegar, datos históricos, leyendas y qué lugares más visitar en Puno, sigue hasta el final de este video. Cómo llegar al enigmático portal de Aramumuru en Puno. Este es uno de esos viajes que te permite conocer relatos sobrenaturales. Fácilmente, el Aramumuru sería el escenario de alguna película de misticismo o ciencia ficción, ya que se considera una puerta interdimensional. Este lugar enigmático y recomendado para visitar alrededor del lago Titicaca está localizado en la comunidad de Muyuconti Hueco, al sur del distrito de Ilave, provincia del Callao, región de Puno y, por supuesto, en Perú. Para llegar a este lugar recomendado para visitar en Puno, salimos desde la ciudad capital de esta región, que está al borde del lago Titicaca, la ciudad de Puno.
Desde esta ciudad altiplánica iremos en dirección sur, pasando por los poblados de Chucuito, Ácora, Ilave y finalmente a la formación geológica en donde está el Aramumuru. Este viaje en transporte es de 70.6 kilómetros entre Puno y Aramumuru. Lo siguiente que sigue es una caminata tan corta como si el lugar de Aramumuru, conocido también como Wilcauta, la puerta de los dioses, te permita guardar la energía mental y física para conocer el profundo simbolismo que guarda este espacio que en tiempos antiguos estaba reservado para un grupo pequeño de sacerdotes andinos, conocedores del misticismo y rituales mágicos religiosos, quienes hacían rituales para conectar con otros espacios o tiempos y así obtener conocimientos de gran valor. Esta caminata es de tan solo 128 metros, pero el espacio místico no solo es la gran puerta pétrea o altar místico del Aramumuru. Existe también un paisaje en donde las rocas parecen ser el dorsal de gigantescos dinosaurios petrificados. Esta caminata te permite conocer un paisaje hermoso y particular en el altiplano peruano. Desde lo alto de las rocas se tiene un paisaje que domina el horizonte y causa temor por los desfiladeros que hay. Esta caminata adicional en lo que es considerado como el Valle de los Espíritus puede llegar a tener una distancia de 1.3 kilómetros. Para tener una idea general de toda esta caminata por el Valle de los Espíritus del Aramumuru, te muestro este mapa altitudinal con altitudes, distancias y lugares a recorrer a lo largo de esta caminata recomendable para hacer en Puno. Recuerda que si me quieres escribir para cualquier consulta sobre viajes en Perú, me puedes encontrar a través de los datos de contacto que están en el primer comentario fijado de este video. Datos históricos que debes de saber antes de visitar el Aramumuru en el lago Titicaca. Los orígenes de esta escultura pétrea son desconocidos, pero su pasado probablemente esté ligado a la cultura teocrática de los Pucará o a la cultura Lupaca, una estirpe de guerreros altiplánicos. Pero el valor místico del Aramumuru toma mucho más valor desde 1961 y gracias al libro El secreto de los Andes, escrito por este autor, quien menciona el valor metafísico y ufológico de este espacio. Este autor menciona que existe un grupo iluminado y oculto conocido como la Hermandad de los Siete Rayos, quienes desde la formación de las primeras grandes civilizaciones ha existido un artefacto ancestral que permite abrir portales interdimensionales, como lo es el Aramumuru. En el caso andino, se trataba del disco solar que estaba resguardado por los incas en el templo principal del Cusco, el Coricancha. A la llegada de los españoles, el sacerdote Aramumuru llevó consigo este artefacto de gran valor religioso al portal de Wilcauta, y desde entonces un grupo selecto, la Hermandad de los Siete Rayos, ha guardado el conocimiento para poder abrir el portal del Aramumuru, para trascender y obtener conocimientos del mundo de los dioses andinos. Este autor menciona que el cronista Bartolomé de las Casas relata que el disco del sol fue escondido por los indios y nunca apareció. Asimismo, el cronista español Miguel Cabello Balboa menciona cuando los españoles saquearon el Coricancha, el disco solar de oro ya no estaba más en Cusco.
Estos relatos pueden ser contradictorios a otros en donde se habla del disco solar. Lo cierto es que el Aramumuru es un espacio enigmático y lleno de historias sobrenaturales. Incluso este video no alcanzaría a contar cada una de estas. En 1927 se llegó a tomar esta foto y es la más antigua sobre Aramumuru. Desde hace muchas décadas atrás, el Aramumuru sigue siendo visitado por pacos, altomisayoj y los yatiris, quienes practican ceremonias a las deidades andinas. En la actualidad, el Aramumuru es un espacio de diversos rituales andinos y según el Ministerio de Cultura, existen 7 sitios arqueológicos alrededor de este espacio místico, lo que demuestra que este lugar fue un espacio visitado y de gran valor ceremonial desde tiempos muy remotos. ¿Conoces de otro lugar enigmático y lleno de relatos sobrenaturales como el Aramumuru? Hazme saber en tus comentarios. ¿Qué lugares más visitar junto al enigmático portal del Aramumuru en Perú? Cerca al portal cósmico del Aramumuru están los Waruwaru de Ácora, unos geoglifos increíbles que han sido trazados a lo largo de las orillas del lago Titicaca, un espacio que guarda una tecnología agrícola y ancestral. Las Chulpas de Moyoco, un espacio funerario en donde podrás conocer el pensamiento de la vida después de la muerte para los antiguos pobladores del altiplano. Mucho más cerca a la ciudad de Puno está el Templo a la Fertilidad de Chucuito. Si quisieras complementar tu viaje junto a un guía de turismo, visitando lugares recomendados hasta llegar a Machu Picchu desde cualquier otra región del Perú, hazme saber en tus comentarios.